Muy buenas noches para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Reciban un cordial saludo hoy en una emisión más de este espacio tan importante del cual estaremos compartiendo con ustedes en este momento. Hoy el enfoque es el análisis de la película El Fundador. Somos el equipo número 7 del área de desarrollo humano y profesional. Entonces vamos a dar parte a la presentación de mis compañeras en esta hora, con Judith Andrea Leal Joya, Gina Marcela Silva Suárez, Claudia Juliana Moreno Blanco, y quienes habla Daisy Viviana Holguín Mesa. Muy bien, como les había comentado, entonces estaremos en el análisis de esta interesante película, de los detalles que hay detrás de la historia de esas llamativas hamburguesas y papas fritas. Vamos a descubrir sus personajes, algo de su historia y sus inicios. Muy bien, ahí tenemos la presentación de la película. eh, y vamos en esta hora a estar mirando, entrando en detalles de las causas del problema. Bueno, gracias Vivianita. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches para todas. Efectivamente, bueno, McDonald's es una empresa actualmente multinacional. Ella inició en el año 1954, que fue con los hermanos Maurice y Richard McDonald. En un principio intentaron expandir su negocio al que llamaron inicialmente McDonald's Famous Barbecue, ubicado en la ciudad de San Bernardino. Luego, o posteriormente a ello, pues lograron llamarse en McDonald's Hamburguesas. Las principales causas que se evidenciaron dentro de la película y dentro del desarrollo de esta importante empresa, bueno, según manifestaban, era que llegaban al lugar, inicialmente pues llegan al lugar personas no deseadas, perdón. El tiempo de espera de los clientes era demasiado, entonces la meta era poder lograr un servicio en 30 segundos. También lograron ahorrar materiales secundarios como lo que fue platos y cubiertos y bandejas y pasaron a utilizar elementos desechables. La cocción de los alimentos, las papas, la carne, entre otros, fue también un gran desafío para ellos, lo que les llevó a reorganizar todo el sistema desde un principio. Inicialmente, ellos, perdón, arrancan con 5 franquicias, perdón, 3 ubicadas en la ciudad de California, una en Sacramento y otra en Phoenix. Pero en virtud de que empezaron a fallar los controles de calidad del servicio y del producto, pues decidieron dejar solo la de Phoenix. Solo encontraron, a raíz de toda esta situación, pues encontraron propietarios ausentes y los estándares de calidad inicialmente eran muy inconsistentes que llevaron al fracaso de esas franquicias. Cuando Ray es otro de los principales personajes de esta película, logra iniciar con el negocio de las franquicias, existió o se llegaron a presentar sobre el costo, sobre todo en el valor de la electricidad a raíz de la refrigeración de los helados, que eran los que daban como la bebida mundialmente reconocida de McDonald's. La solución de él era pues utilizar malteadas en polvo, algo que para los hermanos McDonald's no fue considerable. Inicialmente aún así pues lo hicieron, pero posteriormente McDonald's continuó con su base de helados para las malteadas. Otra situación, otro problema grande que se presentó fue cuando el rey les informó a los hermanos que la autoridad que ellos tenían solo constaba dentro del negocio como tal, pero lo que se movía, lo que se ejecutaba fuera del negocio, incluyendo arriba o hacia abajo, le competía a Rey. Y eso fue un gran problema que de ello partió la disociación de la sociedad que ellos inicialmente tenían, del negocio que ellos inicialmente tenían. Ahora le paso a mi compañera que continúe con los tipos de liderazgo. Muchas gracias. Gracias, Julianita. Esto muy bien. Ahora voy a compartirles acerca del tipo de liderazgo y quiero partir de el fundador.
Este hombre, su nombre completo era Raymond Albert Kroc, es conocido como Ray Kroc, y él contaba con dos tipos de liderazgo muy interesantes, el transaccional y el transformacional. Antes de entrar en los detalles de cada tipo de liderazgo, de los cuales son los más representativos a lo largo de esta historia, es importante nosotros saber que el líder es aquella persona que tiene la capacidad de influenciar y también esa cierta autoridad sobre un grupo y que cuenta con una serie de capacidades y de características específicas que esto le permite ejercer esa labor de liderazgo. Ahora, los hermanos McDonald's, ellos se convirtieron en líderes en innovación. En aquel tiempo, esto se dan cuenta que casi el 90% de las ventas son papas, son hamburguesas y son gaseosas. Entonces, la meta de ellos era entregar, como decía Julianita anteriormente, una comida que de pronto tenía un lapso de tiempo de 30 minutos, ellos lograron hacerlo en 30 segundos. Y entonces se centran en el autoservicio, se centran en el uso de desechables e implementan un vocabulario nuevo como pues, comida rápida. Entonces ellos son líderes en esta parte y cuando Rey llega o se cruza en el camino de ellos, entonces esto empieza a desempeñarse como un hombre muy visionario. De hecho, esta película también se puede encontrar con el nombre de Hambre de Poder o El Fundador, que viene apuntando a la misma historia. Entonces, hay básicamente cinco tipos de liderazgo más básicos, que son el liderazgo delegativo, el liderazgo autocrático, democrático, transaccional y transformacional. Entonces, en el transaccional, nos dice que se basa o que recibe en que el líder premia a sus empleados, premia el desempeño de ellos y esa transacción es la iniciativa a cumplir sus objetivos. Y que la principal función es que el líder pueda crear estructuras para que cada miembro del equipo pueda trabajar en base de esa motivación en consecuencia de las metas que se tiene como empresa. Y también el transformacional, esto básicamente impulsa a la innovación. Entonces, como nosotros vimos a lo largo de la historia, Rey llegó a innovar, a transformar. Prácticamente él era el que impulsaba a los hermanos McDonald's para que se abrieran en su visión y pudieran avanzar más en el negocio. Entonces, este tipo de liderazgo también posee grandes dotes de comunicación y fomenta la participación creativa, inspirando al equipo. Y además no teme afrontar riesgos. Esa es otra característica de Rey. Él se arriesgó a todo y también por eso fue que esta marca llegó a muchos lugares y salió prácticamente de Estados Unidos a cruzar fronteras. Y los hermanos McDonald también desempeñan ese tipo de liderazgo situacional. Ellos prácticamente se acomodaban a la situación, se acomodaban a sus necesidades, se acomodaban al escenario y al momento que estaban viviendo y en base a ello ellos ejercían su labor. Vemos nosotros esa escena tan interesante cuando ellos pintan la cocina en esa cancha y empiezan a liderar al equipo, a impulsarlos en la eficiencia y todo eso. Entonces ellos estaban adecuados a la situación que estaban viviendo, al momento que estaban viviendo. Muy bien. Seguimos con las competencias básicas. Buenas noches, mi nombre es Gina Marcel. Yo les hablaré sobre las competencias que pudimos encontrar en el señor Ray Kroc, que era pues el personaje que vamos a analizar. Las competencias básicas de Ray encontré 4: comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. En la comunicación lingüística, realmente los vendedores, y él era vendedor antes de iniciar con la franquicia, tienen un poder del lenguaje oral para poder transmitir lo que la otra persona quiere escuchar y poderla convencer, ¿sí? Además, también
con esa comunicación lingüística pudo convencer a los hermanos que no querían hacer más franquicias porque ya lo habían hecho y habían fracasado, como lo dijo la compañera. Entonces, él pudo convencerlos. La competencia matemática permite que el señor Rey pueda calcular ganancias que él pues las deseaba, pero a la medida que él ya fue avanzando, pudo verse que lo que había hecho no estaba bien, entonces buscó otra manera de hacer un negocio más rentable y pues compró los locales donde estaba el almacén, la tienda de las hamburguesas. La otra competencia, aprender a aprender. Él insistió mucho en todos sus aprendizajes que tuvo. Las competencias que él iba generando a lo largo de los años le hicieron tomar iniciativas de nuevos negocios, fracasó, volvió, intentó, volvió y fracasó, pero en este él tenía una esperanza de que este sí quería tener la razón, que este sí fuera y le puso mucho empeño para poderlo lograr. Y la autonomía e iniciativa personal, él aprendió a sacar adelante cada una de esas iniciativas que tenía, a pesar de que algunas fracasó, algunas pues no le dieron. Esta tenía una iniciativa, tenía como una corazonada, tenía la autonomía de que él podía y como nos damos cuenta en la película, él lo logró. Las competencias genéricas son todas las habilidades que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de los años, ¿sí? Conocimientos, habilidades, destrezas, y él pues ya tenía mucha experiencia porque ya tenía más de 50 años, entonces él ya tenía como esas habilidades ya bien estructuradas, ya bien aprendidas, ya, sí, entonces él quería utilizar esos conocimientos para poder crear esta franquicias y pues lo logró. Eh, el perfil de personalidad del señor Rey, teniendo en cuenta las 5 dimensiones de la personalidad, que son extroversión, agradabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura a la experiencia. En la extroversión, pues realmente él es un ser muy sociable. Él es un ser muy sociable, le gusta tomar riesgos, los tomó muchas veces, además de que fracasó, impulsivo en algunas cosas porque pues quería ganar y muchas veces pues no lo podía hacer. Y también pues tenía respuesta y soluciones para todo. En agradabilidad, el señor Rey no mostró honradez. Realmente desde un inicio su pensamiento ya iba en que quería el nombre del negocio. Tuvo una simpatía con los hermanos, logró ganarse su confianza para poder quedarse con el negocio al final. La conciencia, realmente pues él ya estaba como un poco inseguro porque dijo que por favor en la película, en la parte en la que él tiene la idea del negocio, dice que esta vez sí tenga razón. Entonces ya tenía como un poco de inseguridad, pero ya cuando se dio cuenta, ya empezó a hacer sus propias ideas, se dio cuenta que sí se podía hacer. En cuanto al neuroticismo, el señor Rey, muy impulsivo, actuaba de acuerdo a lo que creía, ¿sí? A lo que de pronto había tenido experiencia también, además de que pues no tuvo en cuenta las personas que estuvieron con él cuando estaba abajo y a veces sentía vulnerabilidad por todo lo que pasaba, por todo lo que le decían cuando él fue a pedir lo del negocio para que le fueran socios, le comentaban lo de las ventas que no pudo hacer, entonces a veces como que se echaba para atrás, pero lo siguió haciendo. Y la apertura a la experiencia, el señor Rey pues había adquirido experiencia a lo largo de los años con las acciones, ideas y algunas fantasías que de pronto tenía de hacer grandes cosas que a veces no le había salido, pero
pues esta vez tuvo la razón y lo logró. Gracias. La filosofía de McDonald's inicialmente siempre fue crear un espacio familiar donde los americanos, como ellos se llaman, pudieran reunirse para comer, con la condición de tener un buen producto de excelente calidad y un buen servicio, que este fuera entregado en el tiempo que ellos inicialmente siempre habían estimado. Cuando llegó Rey, él lo que deseaba era que ese servicio o ese nombre, como él llama, que era un nombre muy de América, el servicio se prestara todos los días porque el proceso solamente se está prestando para los fines de semana. Entonces, para él era un servicio que debía prestarse todos los días, no en ciertos momentos ni en ciertas partes de la semana, sino todos los días. Entonces, su filosofía realmente era crear un espacio familiar con un buen producto, un buen servicio, donde las personas llegaran y pudieran compartir con toda su familia. Bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que han dicho mis compañeras, tenemos las estrategias desde la psicología. Hemos establecido tres inicialmente como base. Queremos pues a partir del análisis que hicimos de los tres personajes principales, tanto de los hermanos McDonald's como del señor Rey, pues detectamos que se puede trabajar la proactividad, es decir, esa capacidad que tienen las personas de tomar las decisiones adecuadas que permitan hacer diferente lo que hasta el momento no han dado resultados, que era de pronto lo que le pasaba a los hermanos McDonald's, que al primer fracaso que tuvieron con las franquicias, pues ahí se detuvieron, ¿no? Y pues aparece el señor Rey, que de alguna manera pues esto toma esas decisiones y hace diferente lo que hasta el momento, pues para ellos no había resultado. También tenemos, eh, sacamos pues del gran Víctor Frank, esto como esa parte de entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene un espacio para poder actuar, ¿sí? Para poder tomar decisiones de una vez, que era de pronto lo que pasaba también con los hermanos McDonald's, o sea, ese frenarse ante los obstáculos y que era la contraparte que tenía el señor Rey. Y también, pues esto definitivamente la observación y el cambio de paradigmas, que es algo que pues todos los seres humanos tenemos que tener a lo largo de nuestra vida. No podemos estancarnos o pensar que yo soy así, entonces no tengo más remedio o no puedo hacer nada más, sino al contrario, aceptar que puedo cambiar de paradigma y que hay otras visiones que pueden hacer especial la vida. Tenemos también algo muy importante que obtuvimos de Covey, que es el autor de Los 7 hábitos de las personas proactivas, como ese círculo de la influencia, es decir, en lo que los seres humanos tienen poder de actuar, ¿sí? Lo que ellos pueden cambiar. Entonces, en ese círculo de la influencia, pues es importante que sean protagonistas y no ser siempre las víctimas o centrarse en el círculo de las preocupaciones, que es algo también muy interesante que plantea este autor. Es importante siempre también que ante cualquier obstáculo, como ya lo decía anteriormente, o cualquier situación en donde el temor sea lo que prevalece, pues haya como cierta influencia interior desde el interior para poder mejorar esas situaciones. Y como lo hemos visto a lo largo del curso de desarrollo humano, hay que trabajar las dimensiones humanas, las dimensiones profesionales, creativas y obviamente pues sí la innovación en este tipo de personas que manejan emprendimientos. En el mundo actual todos deberíamos ser emprendedores, no solamente pues viéndolo desde el punto de vista del negocio, sino emprendedores de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces es lo que queremos como dejar o con esto queremos cerrar que definitivamente pues de los tres personajes podemos tomar muchos hábitos y cosas importantes, pero sobre todo ser precisamente emprendedores de nuestra propia vida. Bueno, entonces para todos muchísimas gracias. Aquí tenemos las referencias de nuestro trabajo. Agradecemos al profesor, también a mis compañeras por todo el trabajo realizado y bueno, en otra oportunidad nos veremos. Muchas gracias.